Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, es viernes y tenemos nuestro encuentro en directo, hoy con el arcángel Natanael. Así que bienvenidos todos, espero que nos podamos ir añadiendo y fantástico, ya somos unos cuantos, bienvenidos. Bien, hoy tenemos al arcángel Natanael, es un arcángel que es la primera vez que viene a este encuentro en directo, así que estoy feliz de haberle dado paso y comentaros que hace muchos años que ya le canalizo, de hecho es uno de los guías espirituales de mi marido. Lo que sucede es que nunca había venido en directo, aunque le había pedido en varias ocasiones que viniera. Es hoy la primera vez que se decide a dar ese paso, así que estoy más que encantada de darle paso y darle bienvenida. Él, como os he comentado por el correo, es un arcángel, pues eso, muy amoroso, con las ideas claras también, y que estoy convencida de que nos va a ayudar mucho en el tema que hoy quiere compartirnos, que es básicamente saber quiénes somos como individuos y como colectivo. Así es lo que él nos ha dado esta introducción. Muy bien, para aquellos que no me conozcáis, soy Marcia Carbonell, canalizadora profesional, y básicamente en estos encuentros lo que me dedico es a darle voz a los seres de luz. Sabéis que tenéis mi proyecto luzyconciencia.es, allí tenéis pues eso, más detallitos acerca de también cursos que hago para ayudar a las personas a aprender a canalizar. Listo, dicho esto, ¿qué os parece si empezamos? Bienvenidos todos, ya somos 700 en directo entre YouTube y Facebook, que sabéis que estos encuentros los hago a la par en estas dos redes y le vamos a dar la bienvenida. Hola a todos, os voy leyendo así rápido los comentarios. Bienvenidos desde todas las partes del mundo. Aquí leo México, Chile, qué bien. Bueno, pues le vamos a dar voz al arcángel Natanael para que él se presente y si os parece ya le damos marcha al asunto. Vamos allá. Yo soy arcángel de amor y arcángel de poder. Yo soy el que soy y no pretendo ser lo que no es. Con mi luz atraigo luciérnagas. Con mi oscuridad atraigo lo que nunca fue escrito en el libro de los destinos. La luz emana en cada uno por sí sola. No resulta esfuerzo, siempre y cuando cada uno tenga la situación, el aura, el cuerpo y todo su ser en perfecta armonía. Yo soy el que soy y no vine a ser ninguna otra cosa. Para un arcángel podréis pensar que es más fácil. Y en parte lo es, pues nuestra vibración nos permite observar y entender con tal magnitud nuestra luz que difícil sería renunciar a ella. Aún así, debéis saber que muchos de nosotros encarnamos también como humanos, encarnamos en dualidad. Poder entender y acompañar requiere de experiencia. No menospreciéis la experiencia humana, ni incluso vuestros pasos dados desde la oscuridad, de una polaridad mal entendida. Eso os entrega una sabiduría y una fuerza que convierte a vuestra alma en una alma de gran fuerza. Amados sois por ser quienes sois. Yo soy Arcángel Natanael y encarné en la tierra.
Entendí la dualidad. Entendí el amor y el pecado. No el pecado como castigo de Dios, sino el pecado como la falsa moralidad de una sociedad que no entiende que la luz no tiene ni forma ni un color único. Todo lo que la luz es sagrado. Queridos míos, vengo a mostraros que soy el que soy y que al estar en tierra pude entenderme desde una mirada intensa, prácticamente insultante, pues fue así como pude entenderme, como pude abrazarme en mis luces y en mis sombras. Fue así como pude comprender el camino que mi alma deseaba tomar. Fue así como pude por fin regresar con alas de arcángel para explicar, para compartir, para nutrir a mis hermanos, para abrazar a mis compañeros y acompañar desde ese momento fielmente al ser humano. Grande fue mi experiencia aquí en la tierra. Grande es la experiencia que estáis tomando. Nadie pide al ser humano que sea inmaculado, puro, ni falto de equivocación. Solo os acompañamos a entender vuestra luz y si es necesario también vuestra sombra, pues es a veces a partir de la sombra que uno entiende su otra parte, la iluminada. Amados míos, vamos a profundizar en ello hoy todos juntos. Escucho vuestros corazones, entiendo vuestros anhelos y mi gran respuesta a todos vosotros hoy será que no hay ni luz ni sombra más poderosa que vuestra propia verdad, que la verdad de vuestra alma, que el anhelo de vuestro corazón, que la sinceridad en vuestras palabras, acciones y pensamientos. Empezamos. Bueno, pues vamos allá, vamos a empezar. Bienvenidos. Natanael va a escoger aquellas preguntas que respondan, bueno, que se adecúen más a la energía que él quiere trabajar hoy o que respondan a más personas. Yo creo que más bien a lo que se adecúa a la energía de hoy. Así que vamos allá. Parece que nos hay. Ahora, Patricia Merino. Hola, querido Arcángel Natanael. ¿Algún mensaje para mí? Patricia, vamos allá. Patricia hermosa. ¿Me enseña una flor? Es una flor abierta, poco abierta, digamos, aún está con el capullo muy cerradito. ¿Pudiera ser una rosa?
Bien, me está enseñando bastantes imágenes, así que, Patricia, te voy a describir básicamente que esta flor nace de tu vientre, de tu útero, así del segundo chakra, también lo podríamos decir. Y dice, son muchas las luces que os conforman, muchas las fuentes inagotables de amor, de armonía, de sinceridad, del cosmos manifestado en la materia. Infinitas las opciones que estas mezclas pueden darse en vosotros. Estás en una bella etapa de renacimiento, un renacimiento que tú misma gestas desde tu útero, tú misma gestas desde ese espacio bendito que hay en tu vientre y que es capaz de generar, es capaz de crear, es capaz de manifestar lo que es esencia en hermosa materia. Estás en esa fase aún en la que no entiendes hacia dónde te lleva el camino. Pero, ¿qué más da? Sí, lo transitado está siendo tan bello. Los frutos se recogen a cada instante. No esperes a saborear la victoria, a llegar a ningún puerto en concreto. La victoria es cada paso que das. La celebración puede darse desde cada instante en el que respiras y eres consciente de dónde estás, de tus anhelos. Tu vientre se llena de luz, de una luz de creación, de una luz de transformación. Y esta nueva Patricia que nace de ti, ¿a dónde te llevará? Te llevará a entenderte desde una nueva mirada. Eso, por supuesto. Pero cada vez que se enciende una luz en vosotros, cada vez que una nueva perspectiva se accede a la conciencia global que sois en entero, el conjunto hace una nueva mezcla. Cuando uno de vuestras luces, uno de vuestros factores, se expande, el resultado puede ser muy distinto a como erais antes. Patricia, este es tu caso. Estás en una transformación profunda, y no porque vivieras en el engaño, no porque antes no comprendieras cuál era tu camino, sino porque ahora, en este instante, en la actualidad, eres por fin capaz de ver una bella y esencial energía que necesitaba florecer. Y ahora, ya nada podrá ser igual, pues te comprendes como portal, como ser de luz encarnado en la tierra. Y esta comprensión, llevada a la materia, ofrece a tus objetivos, a tus pasos, un ansiado y precioso objetivo. El objetivo de derramar amor, de compartir sabiduría, de explicar lo que entiendes que de otros mundos os llega a los planos de la tierra. Información que te llega canalizada para poderla entregar a aquellos que te rodean. Y ahora, Patricia, es el momento de actuar. Y esta flor, que cuando he empezado a hablar aún estaba cerrada, empieza a abrirse desde el amor, desde la aceptación y también desde la alegría de saber que tomas un compromiso contigo misma, que tomas un compromiso con Madre Tierra y sus sociedades, y que tomas un compromiso con los seres de luz. No son compromisos pequeños ni están hechos en vano. Harás honor a tu palabra, harás honor a tu camino, y tu luz brillará alto y fuerte a través de tu aura. Queridos míos, cada uno debe dejar florecer sus energías. Cuando eso es posible, el orden general de las cosas se transforma. Cada uno
debe poder entender cada pequeño cambio, aunque eso implique una transformación global y por completo. Son momentos de cambios, son momentos en los que la gran mayoría de vosotros estáis renaciendo. Igual que Patricia, vuestra energía se renueva. Pequeñas grandes revelaciones, pequeños grandes nacimientos ocurren en vuestro interior. Y, definitivamente, nada podrá volver a ser igual. Y es que si lo fuera, estaríais tirando por los suelos aquello que sois, aquello que es vuestra energía, aquello que son vuestros pactos de amor, vuestros compromisos como seres de luz. Y aquellos que sentís profunda transformación, sois aquellos que vinisteis al cambio, pero la transformación empieza dentro. ¿Quiénes sois entonces? Aquellos que hoy me escucháis, aquellos que hoy, con los brazos abiertos, sentís palpitar cada una de mis palabras en vuestros corazones. ¿Quiénes sois entonces verdaderamente? Sois seres de grandes capacidades, seres que valientemente encarnaron en estos tiempos para ayudar a la transformación, para ayudar a los cambios. Pero para esto debíais olvidar, para esto debíais entender de dónde venía esta sociedad, convirtiéndoos de alguna manera y en parte en ella. Pero no un olvido completo, un olvido capaz de recordar, un olvido capaz de esfumarse a medida que los tiempos y las energías lo requerían. Sentid el llamado en mis palabras, sentid el llamado en las energías que os envuelven, sentid el llamado en los astros. Os invitan a renacer, proclaman que alcéis vuestros potenciales para que, ya sí, a partir de hoy, podáis poner en acción aquello que vuestra alma lleva deseando desde hace tantos años. Vuestros renaceres forman parte de aquello que habíais planificado. Amados míos, sentid el palpitar de mis palabras en vuestros corazones. Sentid el renacer orgulloso de vuestras capacidades, de vuestros dones, y entended quiénes sois. Sois seres de luz, liderando cambios, pero no unos cambios cualquiera, cambios que están amados, que están programados, cambios que están acompañados. Y por supuesto, cambios que vuestra alma transita antes en vosotros mismos. No sintáis miedo, no sintáis temor, pues cada cambio que dais es ese que es necesario para después poder compartir con aquellos que están a vuestro alrededor. Ay, bueno, bienvenidos de nuevo. Él me enseñaba hacia el final cómo él había bajado cuando él había, en otra sociedad, él había encarnado, aunque el espacio-tiempo es muy relativo, ya lo sabéis, él había encarnado en una sociedad y con unos objetivos distintos. Él había encarnado para saber cómo poder acompañar al ser, primero para saber cómo él verdaderamente era. Enseñaba cómo encarnar aquí en la Tierra realmente ofrece la posibilidad de entenderse a un nivel
como muy fuerte, ¿no? Casi es como me enseñaba, así como una bofetada, ¿no? ¡Pam, pam! Y entender la propia esencia, ¿no? Desde un lugar como muy concreto y directo. Bien, él encarnó para entender lo que significaba ser humano y para entenderse a sí mismo, pero la gran mayoría de nosotros en este instante, dice principalmente aquellos que sentimos el llamado también a conectar con seres de luz, aquellos que sentimos el llamado quizá en esta visión más espiritual, en estos momentos, bajamos con otros objetivos, ¿no? Encarnamos con otros objetivos. Y para ello, muchos de nosotros que quizá ya teníamos gran parte del trabajo hecho, hicimos ese pacto de olvidar una parte para poder entender lo que significaba desde un lugar práctico el lugar en el que encarnábamos, y ahora muchos empezamos a recordar, y recordar de una manera a veces inconsciente, en forma de anhelos, en forma de despertares que para algunos quizá estáis viviendo desde un lugar muy intenso y rápido, otros quizá ya lleváis un tiempín y es como más progresivo, pero sí que en todo caso hay esta energía uniforme de un gran despertar ahora en muchos de nosotros, que nos pide, Arcángel Natanael nos pide que lo podamos disfrutar como algo que vuelve a nuestra memoria, no algo así como que sea un capricho, como que ahora nos ha dado por este tema o nos ha dado por tal otro, sino que es algo como que renace, así como Patricia, que le nacía esta flor tan bonita, ¿no? Desde este útero, así como ella recogía esta fuerza y recogía este empoderamiento, pues así nosotros nos anima a hacer lo mismo, dejar que todo aquello que va cambiando en nuestro interior sea esa transformación sincera que luego podremos también acompañar a los demás a transitar. Bueno, vamos allá, seguimos. Gracias por vuestros comentarios. Aquí. Vamos allá. Damon77. Hola, buenas tardes, Arcángel Natanael. Me llamo Gonzalo. Me gustaría saber si cuando os rezamos y os ponemos velas e inciensos, os llega y los escucháis. Gracias, gracias. Pues vamos allá, Gonzalo. Natanael sonríe y dice: no tan solo escuchamos, sino que afianzamos nuestros vínculos. No es el acto de encender la vela en sí mismo, sino el amor y la intención que ponéis en ese propio acto. Y el acto en sí mismo engrandece vuestro corazón puro, que inicia desde un primer pensamiento esa acción que será dada. Aquello que nos ofrecéis nos llega para afianzar nuestra relación. Seres de luz, arcángeles, con seres de luz, seres humanos. Y ahí, en este vínculo más estrecho, más cercano, se genera un nuevo compromiso, un compromiso de ayuda, de respeto mutuo, un compromiso de fraternidad. Por supuesto, os animamos a seguir haciéndolo, a seguir cultivando esta relación. Los seres de luz no tenemos para vosotros todas las respuestas que anheláis, pero sí todas las respuestas que necesitáis. Cuando más se afianza nuestro vínculo, con mayor facilidad os llega nuestro acompañamiento. Son tiempos revueltos para muchas de vuestras almas. Dejad que nuestro amor balsámico
endulce el proceso para que los futuros lleguen con más facilidad y claridad a ese lugar de calma y de prosperidad que ya muchos estáis ansiando. Nuestros vínculos se fortalecen porque ya existen desde antaño, desde tiempos, de los tiempos. Los seres de luz hemos acompañado al ser humano, de igual manera que acompañamos a otras experiencias, encarnadas en la Tierra, encarnadas en otros espacios. Sentid el amor de vuestros hermanos. Nunca pretendimos ser más, pero formamos parte de un gran equipo, de un gran colectivo de seres capaces de entregaros las llaves, las claves para resolver aquello que os está preocupando. Y no compartimos desde la altanería, sino desde formar un equipo de trabajo, un equipo de luz. Cada uno con una misión sagrada. La nuestra, guiaros. La vuestra, experimentarlo. Y en cada experimentación hay luz. Y diréis, pero puedo equivocarme. Pues bienvenido será esta equivocación, porque la equivocación consciente lleva al cambio, lleva al reconocimiento de una nueva etapa, de una nueva mirada, de un nuevo renacimiento. La experimentación en la Tierra es entonces siempre luz, siempre, siempre, siempre. La dualidad es simplemente una mirada, pero cuando uno trasciende, comprende que la luz y el reconocimiento es la única esencia que vale, que perdura y que permite al alma comprender lo trascendido. Queridos míos, dejad que os acompañemos en estos momentos, afiancemos el vínculo, estrechemos nuestros lazos que ya desde antaño son fuertes, que ya desde antaño son hermosos y llenos de compromiso y complicidad. Recordad los seres de luz que vinisteis a ser y dejad que el renacimiento de vuestra alma os remueve hasta tal punto que ya nada pueda volver a ser igual. Bienvenido será ese cambio y acompañados estaréis para hacerlo dulce, para hacerlo amoroso, pero también para que estos portavoces que habéis venido a ser transformen no solo vuestros corazones, sino también los pasos de una sociedad que ahora, gracias a vosotros, ya renace. Seguimos. Gracias, Gonzalo. Me enseñaba que les hacíais, en tu caso, les hacías muchas ofrendas en forma de velas, incluso colocando velas en posiciones estratégicas. Bueno, pues nada, que les gusta. Uy. Al final es que salga desde el corazón, que salga desde el amor. Otros quizá encenderán una vela chiquitina y lo harán también con ese mismo amor y esa misma entrega y tendrá ese efecto tan potente, ¿no?, que nos enseñaban ahora, ¿no?, o que nos explicaban ahora. Y otros tendrán una creatividad fantástica y van a hacer una ofrenda desde otro lugar. Sea como sea, si está hecho, pues eso, desde el amor y desde este abrirnos, ¿no?, a su acompañamiento, pues ellos
lo agradecen mucho. Entonces su trabajo como nuestros guías espirituales, su trabajo como nuestros acompañantes en estos momentos es mucho más fácil porque se requiere de menos esfuerzo para establecer contacto, ¿no? entre dos dimensiones, al fin y al cabo, diferentes. Vamos a escoger otra pregunta. ¡Qué bien! ¡Ay! De acuerdo. Ahí. Uy, que se me ha ido. Se ha ido el mensaje. Lo siento. Ahí. ¿Era qué? Creo que sí. Sí. Cleopatra. Hola, Natanael y Marcel. Me llamo Ana Matilde Mantilla Lizarazo. Lizarazo. 52 años. El martes 13 tengo cirugía de trasplante córnea en el ojo derecho. ¿Me vas a acompañar? Gracias. Por supuesto que sí, Cleopatra. Oye, mis mejores deseos. Espero que vaya muy, muy bien. Vamos allá porque tiene algún mensaje que añadir a todo esto. Por supuesto te va a acompañar tanto él como Jesús Sananda me enseña, así como también Madre María. Vale. Habla de este... ok. Habla de cómo es también para ti un renacimiento, esta cirugía que te va a poder ayudar a renovar la mirada. Ya, bueno, me la enseña a través como de las emociones. Esto es así como que te va a ayudar a poder ver, me enseña así como poder verte como de una manera como muy natural, poder verte, él usa la palabra desde las entrañas, ¿no? Como algo no, sin filtros. Y poder ver toda tu belleza en su estado más puro, más natural, más salvaje, más, ¿no? Así, poder ver esa belleza que hay en ti. Y eso se transforma en cirugía, pero para marcar un antes y un después en esta fase, en esta etapa, ¿vale? Entonces te anima a, por supuesto, llamarles, a invocarles, porque van a estar allí, a establecer ese puente de diálogo con todos nosotros, dice. Pues vamos a estar acompañándote, igual que os acompañamos a todos. No tengáis miedo de tender puentes entre nosotros y vosotros. Por pequeña que os parezca la situación, valdrá la pena afianzar nuestros vínculos. Yo soy Natanael y muchos de vosotros no me conocéis, pero debéis saber que soy el ángel de la verdad. Soy aquel que proclama la transparencia, proclama la visión clara, la permanencia de una luz sin marchitar o sin distorsionar. Querida mía, tu luz se alzará fuerte, tu luz se alzará de manera imperturbable y ahora sí podrás verla. Será para ti un deber y para mí un honor hacer frente a esta nueva energía que de ti va a emanar. Pues, de esta manera, nunca más volverás a caer en el autoengaño. Nunca más volverás a caer en intentar creer que eres lo que no fuiste, que eres lo que no serás. Querida mía, amanecen nuevos días y a tu lado yo voy a estar. Arcángel de la verdad, buscaré en ti la transparencia, acompañándote en esta nueva mirada, y así lo voy a hacer con todos vosotros. Nuevos amaneceres aparecerán y nuevas miradas florecerán en todos y cada uno de vosotros. Anhelos distintos a los de ayer serán aquellos que van a inundar vuestros corazones de alegrías, aunque también de penas. ¿Cómo vais a hacer frente a esta nueva realidad? Aceptando quienes sois,
y dándoos cuenta de que no hay nada de lo que debáis avergonzaros, no hay nada que debáis justificar. Pues ahí simplemente entra el juicio. Y cuando uno es y uno ama, uno permite ser, uno ama lo que los otros son. Emanad este discurso interno de tal manera que vuestro buen juicio, vuestro buen hacer, se contagien por allí hacia donde vayáis. Encontrad la pureza de vuestro llamado. Caminadlo sin miedo. ¿Cómo vais a saber quiénes sois? ¿Cómo vais a comprender la pureza que nace de vosotros? Lo vais a poder hacer cuando confiéis en vuestra alma. Y vuestra alma es más vieja y antigua que esta vida. Vuestra esencia es aún más y más antigua que el planeta que estáis ahora encarnando. Vuestra pureza proviene de Dios, proviene del infinito, proviene de algo más grande que todo el universo. Confiad en ello de la misma manera que yo aprendí a confiar aquí en la tierra. Es la única respuesta que podrá calmar las preguntas que os van a acontecer. Es la única respuesta que vale la pena escuchar. Y uno no puede confiar a ciegas en una verdad inventada, en una verdad que no es capaz de entender. Ya, entonces, conectad con vosotros mismos. Entendeos. Buscad dentro de vosotros aquello que os hace felices. Y quizá no sea un despertar de un día para el otro, pero será un despertar que valdrá la pena. Y como una flor se toma su tiempo en germinar, en crecer, en florecer y abrirse, vuestro despertar se tomará su tiempo en acontecer. Y en cada fase habrá frutos, y en cada momento habrá celebración, pues la confianza abrazará cada instante. Así lo proclamaré, así lo proclamaréis. Dejad que os acompañemos para que la fe y la confianza no decaigan. Recordad, es la única respuesta que calmará vuestros corazones. Y no os pedimos que confiéis en nosotros, no os pedimos que confiéis en Madre Tierra, no os pedimos que confiéis en algo externo, os pedimos que confiéis en vosotros, seres mágicos y alados, seres capaces de trascender la vida en la Tierra y la vida en otros espacios, seres ancestros y antiguos, habitando un cuerpo humano. Confiad en aquello que sois, confiad en aquello que sentís. Una grandeza tan intensa solo puede sentirse desde el corazón, solo puede magnificarse desde la esencia y la virtud del sentir interno. Y la confianza en este sentir es lo único que calmará la angustia o el anhelo de la muerte de un personaje caducado. Ahí sí, amados míos, entenderéis quiénes sois. Ahí sí, amados míos, quizá no podréis definirlo, pero entenderéis de todas maneras. ¿Comprendéis de lo que os hablo? Sentid, confiad, coged nuestra mano. Vamos a caminar, de tal manera que el pasado quede atrás, para entregaros sabiduría, contexto y herramientas. Pero el futuro que os depara será diferente. Será
aquel que vuestra alma lleva anhelando durante tanto y tanto tiempo, para por fin ponerse al servicio como ser de luz que vinisteis a ser. Así sea, este es mi llamado. Soy el arcángel de la verdad, de la transparencia, y os honro vuestra experiencia, os tiendo la mano. No estáis solos. Este era el mensaje del arcángel Natanael. Parece que se ha despedido en este momento, así que le doy las gracias por habernos acompañado y ya os doy las gracias a todos vosotros también por haberme acompañado otro viernes. Ha sido un placer muy grande y algo improvisto. Hoy tenía que venir otro ser de luz, os había comentado. Al final ha venido el arcángel Natanael con este llamado intenso. Estoy feliz de que así haya sido y que hayáis podido conocer a este arcángel que, como os digo, está lleno de amor incondicional, pero también es directo cuando hay que serlo. Algo que viene muy bien también en ocasiones para dar confianza y contexto. Es la virtud que tienen muchos seres que encarnaron en la Tierra y es la habilidad también de darnos a veces mensajes más concretos o más, ¿no? No sé si pudisteis sentir la energía. Quizá a veces no son exactamente las palabras, pues la energía con la que lo transmite. No sé si quizá lo habéis podido sentir a través también de este directo, que tiene las ideas claras. Y los conceptos también. Pues nada, deciros que ha sido un placer, que estoy encantada de haber compartido con todos vosotros este directo de hoy. Gracias por vuestros comentarios maravillosos, como siempre. Bueno, con todos vuestros corazones, me encanta poder recibir tanto amor y de verdad que para mí es un placer compartir con vosotros todo lo que nos hacen llegar. Bueno, nos vemos el viernes que viene. Os mando un abrazo muy, muy grande y en una horita o así nos vemos con el equipo de canalizadores de la membresía. Así que hasta pronto. Adiós. Un placer.